Bueno, quiero darles una bienvenida a los alumnos de Cultura y Comunicación, que este año son poquitos, pero eso nos puede permitir trabajar mucho mejor, sobre todo en próximas reuniones de Zoom. Ayer tuve a la noche la reunión de Zoom eh, de uno de los alumnos que excelente los trabajos. Y básicamente los trabajos prácticos lo que hacen es reforzar los contenidos o como una guía de lectura de los contenidos. Entonces, cuando nosotros empezamos con cultura y comunicación, ¿no? Empezamos por cuál es la definición de cultura, ¿no? Vemos que no hay una definición única de lo que es cultura. Si bien este concepto de cultura es fundamental para todo estudio social, ¿qué incorpora la cultura? Entonces, hubo diferentes, ¿no? O sea, posturas. Tres grandes: el cultivo de los conocimientos humanos, el conjunto de conocimientos de modo de vida y costumbres de que se dan en un pueblo en una época. Este se incorpora la característica del pueblo y la característica de la época, que influye sobre lo que incorpora la primera concepción, que es la cultura como el conocimiento desarrollado. En este segundo, este conocimiento está desarrollado, pero está vinculado con la vida y costumbres de un pueblo y de una época. Y después, el conjunto de valores y comportamientos, porque es algo más que la cultura. Entonces es como fue evolucionando a lo largo del tiempo la concepción de qué era una cultura, ¿no? Al principio, como la tierra cuando se cultiva, viene del mismo origen, es lo que incorporamos para generar algo superior, eh, como cultivar las facultades intelectuales, el espíritu. Esto es lo que, por eso hay una pregunta en la cual nosotros establecemos qué es la cultura y qué se conoce como cultura, que es referente a esto, ¿no? Hay un aspecto individual de la cultura que es la cultura es de un pueblo, pero cada persona incorpora conocimientos, valores, tradiciones, comportamientos de esa cultura. Entonces, es este aspecto individual de que es mi propia relación con la cultura, conforme el lugar y conforme mi evolución. Hay una pregunta, la frase, esto estamos hablando del trabajo práctico número uno, una persona sin cultura. Es una expresión quizás usual, pero en la realidad no hay una persona que esté ajena a la cultura de su comunidad, su región, su tiempo. Lo que podemos decir es una persona poco culta en el sentido de lo que se considera como la cantidad de conocimientos que se debe tener, ¿no? Y acá están estas preguntas sobre cómo era la cultura a comienzos en el siglo XIII, en el XVI, las concepciones, en el XVIII hasta aparecer las nuevas funciones, ¿no? Vemos que en el siglo XIII empieza como cultura, como cultivo, ¿no? Un cultivo del espíritu, de la facultad intelectual. Ya en el 16 sí se desarrolla bien como cultivar una facultad intelectual. En el 17 ya empieza a establecerse una oposición entre el espíritu cultivado eh, eh, y la cultura. Eh, Vemos que la cultura se va asociando con las ideas del iluminismo, el progreso, la evolución, la razón. En el 18 surge otra concepción de cultura, ¿no? En la que habla que cada pueblo tiene su propia cultura, ¿no? Y cada cultura de cada pueblo es particular y irrepetible. Después se incorporará esto en que es diferente en cada tiempo. Y en el siglo XIX me parece como ciencia la antropología y la sociología, y ya eh, deja de referenciarse tanto como el cultivo de la mente y del espíritu y pasa a ser ya todas las prácticas por creencias de las sociedades. Y bueno, después pueden leer que evoluciona con
yo acá no lo estoy pidiendo en el trabajo práctico, pero cómo va evolucionando hasta las nuevas concepciones. De esto, ustedes tendrán que elegir qué definición de cultura le parece más completa y por qué. Y después hay unas preguntas que tienen que ver con los conceptos que ustedes tienen. Y esto se va a repetir en todos los trabajos prácticos, que no es solamente la teoría que se da en la materia, sino a partir de esa teoría, qué es lo que ustedes piensan o analizan. Por ejemplo, eh, la pregunta 6 sobre las costumbres en diferentes épocas, ¿no? Las diferencias generacionales que tienen que ver con las diferentes culturas por el tiempo. No siempre es la misma, no siempre son las mismas pautas culturales. Eh, Cómo concebimos en un determinado tiempo la monogamia, la adopción de niños de matrimonios heterosexuales u eh, de dos personas del mismo sexo. eh, la situación de los homosexuales en el tiempo, eh, la práctica de alguna religión específica. Entonces, ¿cuáles son estas funciones que se ven de la cultura? Estos son opiniones personales, no hay una pregunta correcta, respuesta correcta y una incorrecta. Después empezamos con el tema con eso acabaría el trabajo práctico número uno, el trabajo práctico número dos ya empieza con el ser humano como sujeto social y constructor de cultura. Y acá estas dos características son fundamentales. Somos sujetos sociales, hemos sido creados para vivir en sociedad. Un hombre, ya decía, que no vive en sociedad puede ser un monstruo, un dios, pero no ser un hombre. Eh, Los animales se adaptan al ambiente natural, en cambio el hombre lo conoce, lo entiende y modifica su ambiente. El hombre es un ser natural por su conciencia, su uso de facultades, pero también es un ser cultural y acá nos separamos de los animales. O sea, tenemos una capacidad simbólica, una creación de símbolos, nuestro lenguaje que nos comunicamos eh, ya en el trabajo práctico número dos podemos ver dos pequeños trailers de La leyenda de Tarzán y un náufrago, en el cual vemos a dos hombres en dos situaciones extraordinarias, ambos alejados de la sociedad, pero con características diferentes. Uno no incorporó la cultura y el otro ya lleva su cultura. Y entonces, por eso estas preguntas de cómo se desarrolla el concepto de cultura y comunicación en ambos, ¿no? En uno, en Tarzán, no tiene una cultura de sociedad, va aprendiendo su serie de conocimientos y comportamientos, son de los simios que él observa a su alrededor, y en comunicación no la desarrolla hasta que vuelve a la sociedad y entonces desarrolla todo eso. En cambio, vamos a ver lo opuesto en Náufrago. Náufrago queda solo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que construir a Wilson, que es alguien con el cual habla imaginariamente, pero necesita? Y bueno, también las preguntas referencian a lo que ustedes piensan sobre esto. En base a la teoría, ¿por qué el hombre sufre en soledad? A partir de lo que hemos dicho. Después pasamos a la cultura como un proceso dinámico, eh, porque se va adquiriendo, porque se va modificando, porque hay diferentes clases de cultura. Y entonces nosotros encontramos que eh, por ejemplo, tenemos el proceso de endoculturización, donde los niños van aprendiendo la cultura en los primeros años de vida de sus padres o de sus maestros. El proceso de enculturación, por el cual todos compartimos, modificamos la cultura,
el elemento cultural de nuestras generaciones anteriores. Y después su cultura, por ejemplo, son las culturas de grupos sociales que tienen sus contenidos diferentes de educación, instrucción, muchas veces por religión, por ingresos. Eh, Existen estos grupos que tienen diferencias étnicas, religiosas, profesionales y ideológicas que tienen su propia subcultura. Después la contracultura, aquellos que se oponen a las normas generales de la cultura, ¿no? Muchas veces esto se ve en los jóvenes y en todos estos movimientos que son contestatarios, como en una época eran los punk con no future, no hay futuro. Después lo que se entiende por cultura de élite, ¿no? Aquella cultura que se considera que debe ser compartida por personas sobresalientes y distinguidas, es la ideología de un grupo dominante. La cultura popular, ¿no? Eh, Está conformada por las creencias colectivas, las prácticas, las costumbres, los ritos, y la cultura de masas que fue evolucionando con la comunicación y las tecnologías. Entonces, cuando el trabajo práctico 3 pide los tipos de cultura, piden que ustedes manifiesten diferentes tipos de manifestaciones culturales de cada tipo de cultura. Cultura de élite, cultura de masas, cómo se van conformando. Información sobre el tango. ¿Por qué? Porque el tango es parte de una cultura de masas, ¿no? Perdón, es parte de una cultura popular. O sea, se extiende como cultura de masa, pero es parte de una cultura popular. Es algo que cuando uno habla, bueno, de la Argentina habla de lo tradicional es un poco el tango, ¿no? Eh, de dónde surgió, cómo fue visto de primer momento por los sectores de élite, eh, puede ser considerado como popular. De acá el análisis si es cultura popular o cultura de masas. Y cuáles las características en la actualidad, es igual que en sus orígenes. En la unidad 2 cultura e identidad, nosotros tenemos un trabajo práctico para desarrollar. Y en este trabajo práctico, lo primero que tenemos que diferenciar es que la identidad cultural de un pueblo, de una sociedad, eh, mm, está vinculada con todo, con la pertenencia religiosa, la raza, la identidad nacional, y esta identidad cultural va cambiando con el tiempo. No es la misma identidad cultural que tenemos hoy que la de la sociedad de los 60 o la sociedad de los 40. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos con un grupo códigos culturales y estos códigos culturales, vestimenta, tradiciones, eh, van variando en el tiempo. Y por eso es muy importante que la historia está muy vinculada con la identidad, ¿no? Un pueblo, su identidad, tiene que ver con esta memoria de lo que ha pasado. Y bueno, reflexionar un poquito sobre la identidad cultural argentina, ¿no? Eh, en la antigüedad, esta cultura mestiza entre españoles e indígenas, eh, el aporte africano que también hubo, eh, la cantidad de oleadas migratorias, principalmente españolas e italianas, todo esto es lo que muchas veces se llama el crisol de razas, ¿no? Que nos da una forma de pensar, una forma de vivir. En algunos aspectos somos muy europeos, muy italianos, en algunos aspectos muy españoles, en algunos aspectos respondemos a nuestras raíces americanas. Y hablar entonces de cuál es la identidad de la Argentina, cultural de la Argentina hoy. Si bien la identidad cultural de la Argentina hoy
está muy vinculada con los medios de comunicación, porque sobre todo a través de, por ejemplo, la televisión por cable y demás, se ha unificado los criterios culturales en todas las regiones. O sea, se ha convertido el extenso país ahora es un panorama más chico. Y cuando los medios, cuando hablamos de medios de comunicación, siempre pensamos en la prensa, la radio, la televisión, el cine, pero ahora tenemos que incorporar Internet y todos los modernos sistemas de comunicación que derivan de ella. Desde sitios web, WhatsApp, se ha incorporado la inteligencia artificial, TikTok, Facebook, todos esos ahora constituyen medios de comunicación que percibimos a través de ellos la realidad, nos hacemos una idea sobre la realidad. Eh, y estos medios de comunicación también tienen un elemento que es la publicidad. A través de la publicidad se conforman estereotipos, se establece una, como una conciencia general de qué es lo correcto que debería ser un hombre o una mujer, y esto tiene mucha relación con la autoconciencia y la autoestima que tiene cada uno de nosotros. Eh, y así aparecen dentro de esto los estereotipos de género, ¿no? Eh, Cómo debe ser un hombre, una mujer, el rol de género, la perspectiva de género, ¿no? Que es algo nuevo y que es importante que ustedes sepan de qué se habla eh, cuando se habla de perspectiva de género. Y eso es nuestro último trabajo, Cultura e Identidad, en el cual preguntamos sobre lo que hablamos de la historia y la identidad cultural de un pueblo, la identidad cultural argentina, los medios de comunicación, cómo inciden los medios de comunicación, a qué llamamos identidad sexual, diferencia entre los estereotipos de roles y de géneros, y el tema de los estereotipos de género y el machismo, ¿no? En la Argentina. Bueno, ante cualquier duda, quedo a su completa disposición y ustedes ahí inmediatamente se conectan conmigo y ahí